porque no conviene, no conviene. El hombre siempre tiene que ser apartado de esas cosas, amar a Dios, bendecir a Dios, glorificar, exaltar el santo nombre de Dios. Y esta noche pues estamos contentos porque el Señor nos permite adorarle, bendecirle. Y vamos a hablar un poco, gracias hermano, vamos a hablar un poco sobre lo que es el crecimiento de la iglesia. Siempre he dicho yo, hermano, que hay personas que sí proporcionan crecimiento, movimiento en nuestra iglesia, y gente que también solamente es religiosa, no aman a Dios con todo su corazón, no lo bendicen. Y por eso el Señor nos ha puesto esta noche, hermanos, para que hablemos de principios, pero que tengan dinamismo para que la iglesia se mantenga en crecimiento. Tenemos que tener esos principios fundamentales en nuestro corazón para que el Señor, que es el dueño de la mies, proporcione más crecimiento. Yo siempre le he dicho al Señor que dé más crecimiento a su iglesia, tanto espiritual como en el número, porque en realidad, hermano, tenemos que ir orando, uniéndonos más. Se están viendo los peligros, se están viendo las situaciones, pero realmente dan pena, y entonces tenemos que unirnos más, tenemos que trabajar más para que el Señor, por lo menos dice, considere que hay gente que está unida y orando, y que muchas personas vengan al reino, que es muy diferente, es un gozo muy diferente. Es algo que en realidad, hermanos, no tenemos de qué avergonzarnos. Y esto es muy importante cuando decimos crecimiento de la iglesia. El crecimiento de la iglesia se va a dar realmente si cumplimos con los fundamentos del Evangelio del Señor Jesús. Y esto es muy importante. Una de las cosas que yo siempre he peleado y siempre he dicho es que uno de los principios fundamentales del crecimiento de la iglesia es la unidad de los creyentes. La unidad, dice, hace fuerza, la unidad hace progreso, la unidad hace prosperar la iglesia. Pero una iglesia desunida, una iglesia que no está unida, hermanos, es una iglesia que fracasa, es una iglesia que siempre va a estar, hermanos amados, en una fase latente, una fase en que no hay movimiento de la iglesia. Entonces el Señor ponía en mi corazón hoy que habláramos por qué la iglesia está creciendo, porque tenemos ya nosotros los principios de que esa unidad se está dando en nuestra iglesia y que por eso realmente el número está creciendo, porque usted sabe que cuando se fueron algo, digo, si nos vamos nosotros, esta iglesia se termina. Pues realmente déjeme decirle que la iglesia es el cuerpo santo de Jesucristo, no es el deseo del hombre, sino es el deseo de Cristo que se mantenga en crecimiento. Hemos visto entonces, hermano, que tenemos que ver los principios de lo que es el crecimiento. Es que el crecimiento se va a dar por lo más fundamental, es la unidad de la iglesia. Es cierto que la iglesia trabaja por grupos, trabaja de esta manera, pero la unidad es cuando estamos todos aquí para exponerle al mundo que hay una iglesia que es con principio apostólico, con principio del evangelio, y que en realidad todos estamos pensando igual, que nosotros estamos sintiendo igual y que todos actuamos de la misma manera como nos manda el Señor a hacerlo. Pero entonces, hermano, miramos cómo los principios es la unidad. Los primeros capítulos del libro de los Hechos nos habla, hermano, realmente sobre lo que es la unidad de la iglesia. Cuando Jesús iba a ascender al cielo, nos manda a estar unidos. Le manda a sus apóstoles a estar unidos, que no se desintegren, que se mantengan siempre con los mismos principios, los mismos valores, con los mismos sentimientos, con las mismas acciones dentro del trabajo de la iglesia. No un grupo por un lado, otro grupo por otro lado. Hoy le toca al grupo 1, no vamos los del 2, no, hoy le toca a los jóvenes, no vamos nosotros.
Esto no es fundamental en la iglesia. Entonces dice la unidad de los creyentes. Y vamos a ver que en Hechos 1:4 dice, y estando juntos, oiga bien esto, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces el Señor dice que se mantenga uno unido, que no se salga de los principios de la iglesia, que nos mantengamos siempre con el valor de la iglesia, que no nos agarremos con otros principios si en realidad no los ha establecido el Evangelio de Cristo. Entonces dice aquí que la unidad de la iglesia lo manda el Señor Jesús a hacer, que todos estemos unidos o unánimes o juntos, pero con el mismo principio, del mismo pensar, del mismo sentir y el mismo actuar. Si pensamos que es fundamental el crecimiento de nuestra iglesia, entonces vamos a ver, hermanos, que tenemos que pensar todos en el crecimiento de la iglesia, no divagar y estar haciendo, como dijo hoy la palabra del Señor, el testimonio. Nuestro testimonio da mucho que hablar. Por ejemplo, cuando hablan de mí, muchas instituciones dicen el doctor Morales, el doctor Morales. Pero se ha oído también cuando hay personas que dicen, y tal persona, Entonces, en realidad, aunque tengan un principio de ser evangélicos, no tienen la unidad, no se apegan a las leyes del Señor. Y por eso es que el Señor dice que nosotros tenemos que mantenernos juntos. Les mandó a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, que no nos salgamos de la iglesia, que no hagamos lo que nosotros queremos, que esperemos todo el tiempo la venida del Espíritu Santo en nuestra vida. Yo sé que muchos de aquí han recibido el Espíritu Santo. Yo sé que muchos han sido bautizados en el Espíritu Santo, pero hay muchos que no. Hay muchos que todavía les falta. Solo de ver su expresión y ver su movimiento, su accionar, deja mucho que desear. Entonces dice el Señor que estemos juntos, pidiendo, clamando, rogando al Señor para que en realidad esto es lo que el Señor quiere, que nos unamos todas las veces que podamos. Porque recuérdense bien que la iglesia empezó a reunirse cuando Jesús ascendió al cielo. Fueron bautizados como lo enseñó el Señor y fueron bautizados en el Espíritu Santo. Ahí empieza la iglesia. Y la iglesia, usted sabe que se reunían a pesar de las situaciones de persecución, a pesar de la destrucción de los cristianos. Siempre la iglesia se mantenía unida, se reunían en las montañas o cuevas. Ahí se reunían los cristianos a adorar al Señor. Y usted se da cuenta que ya ellos ya no utilizaban muchas situaciones, muchos materiales para la necesidad de adorar al Señor. Ellos solamente tenían la confianza en el Señor y se reunían. Y estaban todos unidos. Y todo el tiempo, a pesar, usted se da cuenta en las películas que pasan y la historia de la iglesia, cómo los cristianos eran echados a los leones, cómo los cristianos eran muertos en el estadio romano. Entonces nosotros nos damos cuenta cómo es que esa unidad es necesaria para que el Señor actúe en medio de nosotros, porque sin unidad la fuerza es poca. Entonces es necesario, hermano, que nosotros estemos todos unidos, que tengamos siempre aquella necesidad de reunión, porque yo miro que hay ciertas personas, hermano, y se lo voy a decir así claro, cuando es su semana, ahí están presentes. Cuando no es su semana, yo no sé qué unidad tienen ellos. Pero tenemos que tener esa unidad, nos toque o no nos toque nuestra semana, demostrar que nuestra iglesia es apostólica y en avivamiento, hermano. Todos somos con avivamiento. Parece como que el pastor no se da cuenta. Bien, me doy cuenta.
Y por eso cuando están aquí, yo mejor agacho la cabeza y hago como que no oigo nada, porque realmente no es agradable ver a una persona que solo viene porque le toca la semana. Yo, si fuese otro tipo de gente, tal vez me levantaba y me iba para adentro, pero tengo que aguantar, porque tenemos que reformar nuestra actitud, nuestra forma de ser, tener que venir a la iglesia, tener que trabajar para el Señor, tener que tener el pensamiento, pero todos unidos con el mismo fundamento, el mismo principio, que tenemos que estar en nuestra iglesia, que nuestra iglesia tiene que ser de avivamiento, que si nosotros nos juntamos varios, esta iglesia es de avivamiento cada vez. Pero no solamente es un fenómeno de la Río de Gloria, es un fenómeno que he visto yo en muchas iglesias. Hay gente que no le gusta pues estar unida, estar con los mismos principios, pura religión. Porque fíjense bien que los religiosos dicen, es que yo tengo que ir al servicio, no voy a decir nombres, tengo que ir al servicio porque hoy es domingo, hoy es el día en que voy a la iglesia y es el día en que debo de adorar al Señor. Pero nosotros tenemos que saber que el Señor nos demanda la unidad, nos demanda esfuerzo, nos demanda trabajo para que nosotros realmente expongamos al mundo cómo el Señor con su santo poder nos está llevando a un crecimiento tanto espiritual como en número de feligreses. ¿Pero por qué? Porque nuestro pensamiento, nuestro sentir y nuestra acción van todos en la misma acción de la iglesia. Todos pensamos igual, todos sentimos igual y todos accionamos igual cuando se trata de lo que es el crecimiento de nuestra iglesia. Yo le digo a algunos, si 4 estuvieran aquí, ay, dice la gente, ay, pero qué frío da cuando pasa uno ahí, porque 2, 3 cantando. Pero esa iglesia es más grande. ¿Y qué pasa con los otros? Porque no les gusta, porque no aman al Señor. Entonces creo que una de las cosas que tenemos que hacer es la unidad, pero también la obediencia. Ser obedientes. Realmente cuando nosotros decimos hay que venir a la iglesia, hay que trabajar para la iglesia, como que en realidad les dijeran, bueno, y Él me manda a mí, no me manda a mí. Es que no se trata de mandar, sino se trata, hermano, de la acción que nosotros le debemos hacer a Dios. Y dice que la obediencia es la ley. Fíjese bien con lo que dice, la obediencia es ley. Si usted no es obediente en la palabra de Dios, la ley dice que usted no es bendecido. Pero la ley dice que si usted es obediente en la palabra de Dios, usted es bendecido, usted es prosperado, usted es sano, usted trabaja, usted es protegido por la presencia del Espíritu Santo. Pero es ley, esa es una ley, no se puede quebrantar. Si tú vienes a mí, yo estoy contigo. Y si tú me pides, yo te doy. Y si tú me dices que necesitas salud, yo te protejo y te doy salud. Pero es una ley. Entonces dice que no solamente nuestra unidad, sino ser obedientes. Tenemos que ser obedientes. El pastor está señalando cosas que está viendo y realmente pues no es bueno que los grupos estén actuando de esa manera, que como hoy no nos toca a nosotros, no vamos. Entonces está creando una discordancia en nuestro medio. Porque entonces estoy viendo yo que el grupo tal hoy le toca, todos. El grupo tal no vienen. Y eso no sirve. Y por eso es que tenemos que ser obedientes en la palabra del Señor. Y dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estás viendo en el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo, así vendrá a la tierra. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entonces, este mismo Jesús que ascendió al cielo, va a descender a juzgar a vivos y a muertos. Tenemos que estar trabajando para el Señor. Cuando la unidad de los creyentes, y le sumamos, hermano, este segundo elemento de la obediencia,
¿Por qué dice obediencia? Porque es un mandato de Dios. Dios utiliza a sus siervos, Dios utiliza a cada uno de ustedes para dar un mandato. Y los mandatos del Señor es que en realidad comprendamos que tenemos que ser obedientes de acuerdo a la palabra de Dios. No solamente, hermano, mire, uno predica y siguen haciendo lo mismo. Yo realmente la vez pasada hasta renuncié 2 o 3 veces, no quería, de ver el tipo de gente que había aquí. El tipo de gente que daba náusea, el tipo de gente que era lo peor. Porque en la noche estaban haciendo una cosa aquí y otro día estaban haciendo otra cosa. Entonces, en realidad eso no es el principio, sino que dice que nos comportemos y demos buen testimonio para que los que no están en el reino vengan al reino. Que todos los que no están vengan al reino. Y eso es muy importante. Dios nos manda a ser obedientes y por eso dice un título ahí, la ley de la obediencia. Y la primera que tenemos que obedecer es arrepentirnos de nuestras malas acciones y empezar a hacer buenas acciones para ser bendecido, para ser prosperado, para tener salud, porque esta salud nos da un poco año más de vida. Porque recuerden, hermanos, que cuando no están obedeciendo la ley de Dios, hay muchas situaciones de pecado, hay muchas ocasiones de muerte. Entonces, tenemos que estar unidos en obediencia, pero que también esa obediencia nos busquemos a Dios con oración. Si estamos unidos y obedecemos, por eso es que venimos al templo a orar juntos para que el Señor pueda hacer mucha acción dentro de nuestra iglesia. ¿Quién es nuestra iglesia? Somos nosotros mismos. Por eso dice, es esencial que los creyentes tomen tiempo para una sincera búsqueda de Dios. Dios está por encima de todos los demás. Es que no podemos poner a Dios después de lo que yo tengo que hacer. Tenemos que hacer muchas cosas. Por ejemplo, dice, ¿qué fue lo primero que hicieron los discípulos tras despedirse del Señor Jesús? Reunirse con Él. Él les instruyó que fueran obedientes y que en realidad hicieran esfuerzos a buscar su rostro en oración, en meditación de su palabra y en escuchar su voz. Entonces Dios dice que tenemos que unirnos, tenemos que ser obedientes, pero tenemos que orar. Pero ¿cómo va a ser la oración en nuestra casa? ¿Cómo va a ser la oración en nuestra iglesia? ¿Cómo va a ser la oración en nuestras actividades como iglesia? Entonces tenemos que, para que la iglesia crezca, nosotros tenemos que estar en oración. Oración, pero fíjese bien, los martes es oración aquí, si usted se da cuenta, es un poquitito, gente. No les gusta orar, no les gusta trabajar. ¿Cómo el Señor va a determinar en nosotros que deseamos algo, que estamos padeciendo algo? Él lo sabe, pero Él espera que nosotros le demos realmente con hablarle y decirle cuál es nuestra necesidad y decirle a Él que nosotros dependemos de Él. Es que no dependemos de nadie más que de Dios, hermanos. Yo no puedo depender de otro. Si yo dependiera del hombre, fracasamos, nos morimos de hambre. Pero dependemos de un Dios que nos bendice y que no nos deja morir de hambre, sino que nos bendice y nos prospera cada día más. Entonces miramos aquí como en Hechos 1:13 nos dice, y entrando subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés y Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en, ¿qué dice? En oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Cómo permanecían ellos? Dice, se unían, eran obedientes y permanecían en oración y en ruego. Esa es la iglesia de crecimiento, esa es la iglesia que crece, hermano. Porque cada vez que a usted lo miran orando y cada vez que usted da un buen testimonio, muchos desearan ser como usted es. ¿Cómo es usted? Es hijo de Dios que pertenece al reino,
y que las bendiciones del reino son suyas y que a usted nunca lo van a ver en situaciones deshonrosas delante de Dios, sino que siempre lo van a ver haciendo cosas buenas delante de Dios. Muchos desean ser como usted, pero si usted es alguien que solo hace maldad y que no ora ni ruega al Señor, nadie quiere ser como usted. Entonces miramos aquí cómo dicen que los apóstoles, la mamá de Jesús y los hermanos de Jesús estaban unidos en oración y ruego. ¿Qué estaban orando? Que hubiese presencia del Espíritu Santo. Porque usted se va a dar cuenta cómo al darle el primer lugar a Dios y empezamos a rogar a Dios, viene algo especial, algo sobrenatural en nosotros, que es el Espíritu Santo del Señor, es lo que nosotros más deseamos. Porque usted se va a dar cuenta que la gente que no tiene el Espíritu Santo, por eso es que pasa un montón de situaciones. Por eso es que yo les he dicho, usted si es lleno del Espíritu Santo, usted reprenda, usted pida, Dios le va a dar. Entonces miramos aquí que en realidad la unidad, la obediencia y estar en oración. Entonces, ¿qué nos manda decir el Señor? Una iglesia crece cuando son unidos. Todos trabajan para el Señor. Cuando digamos, y tienen obediencia, obedecen la palabra del Señor. Y también se reúnen para orar, para rogar al Señor por nuestras necesidades y por las necesidades de los demás, por nuestra familia. Entonces nosotros tenemos que comprender que la iglesia crece cuando se une, crece cuando es obediente y crece cuando se reúne jueves, sábado, martes, jueves, sábado y domingo en oración y ruego, y por eso es que está creciendo nuestra iglesia. ¿Cuántos aplauden al Señor? Pero hay algo más importante que nos dice Dios. Démosle el primer lugar a Dios. Que nada sea más importante que nuestro Dios. Y como dijo un señor, mire doctor, yo no fui hoy porque tengo que ir a traer tazol para las bestias. Pero ayer tuvo tiempo para ir a cortar su tazol. Mañana es el día del Señor, mañana me tengo que congregar y darle ese lugar en mi corazón al Señor. Tengo que estar en la iglesia, mañana es día de que celebramos la resurrección de Cristo, es día de reposo, es día de recordar lo bueno que ha sido el Señor estos días con nosotros. Esa es la meditación, hermano, los que descansan domingo y que el Señor nos lo permite, hermano. Miren, descansamos, recordamos lo bueno del Señor, le glorificamos, le exaltamos, y eso quiere decir que en nuestro corazón Él ocupa el primer lugar en nuestra vida. Amén. Entonces miramos bien, hermano, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como unos 120. Y dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos nuestra necesidad de estos dos, a escogerlos para que tome parte de este ministerio y el apostolado de Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte a Matías y al Justo, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado como los 11 apóstoles. Entonces, hermano, primero démosle gracias al Señor, démosle el primer lugar al Señor. Como mire aquí ahorita, dice, Judas no le dio el primer lugar a Dios. Judas le dio
el segundo lugar al Señor, porque él lo que quería era pisto. Él no estaba trabajando con Jesús porque amaba a Jesús. Él estaba por interés, porque sabía que siendo Jesús el rey, él iba a ser el tesorero, iba a cachar mucho dinero. Entonces, miremos aquí cómo él no le dio el primer lugar a Dios. Él le dio el segundo lugar a Dios. Y por esa maldad, por eso no dar el primer lugar a Dios, se sufre. Porque Judas dice, se ahorcó, se partió en dos. Y era necesario que otro asumiera el lugar de Judas, que otro fuera llamado apóstol, número 12. ¿Y a quién creen ustedes que buscaron? Buscaron a dos hombres íntegros, dos hombres que verdaderamente adoraban a Dios, que glorificaban, que no había nada más en sus vidas que amar a Jesucristo. En ellos dos cayó la responsabilidad y oraron, dice. Lloraron los apóstoles y escogieron a quien, al que más íntegro era delante de Dios, porque a veces somos íntegros y medio íntegros. Hoy somos y mañana no somos, pero somos evangélicos. Entonces nosotros tenemos que ver todo esto, hermano. ¿A quién escoge Dios? Dios te va a escoger siempre y cuando te presentes delante de Él con integridad y diciéndole con toda sinceridad, con toda verdad, que Él es el primer lugar en tu vida, hermano. ¿Cuántos bendicen a Dios? Porque Él ocupa el primer lugar en nuestra vida. Y esto es importante, porque fíjese bien, dos hombres íntegros, pero fue seleccionado de los dos uno. ¿Por qué? Por la integridad. Matías demostraba sinceramente a Dios que él ocupaba el primer lugar en su corazón y que él lo amaba tanto y trabajaba para él y bendecía su nombre y se reunía con los apóstoles y hacía actividades para engrandecer el nombre de Cristo Jesús. Entonces el Señor dijo, tú que ocupas, yo que ocupo en ti el primer lugar, yo te escojo para mi servicio. El Señor no escoge a cualquiera, hermano. Te escogió a ti y me escogió a mí porque somos íntegros delante de la presencia del Señor. Amén. Es bueno todo ello. Entonces, si le damos el primer lugar al Señor, hermano, tenemos que depender de algo, depender del Espíritu Santo. Viera que cómo dependemos del Espíritu Santo cuando hacemos caso y decimos que el Señor va a enviarnos al Espíritu Santo. En el momento preciso, cuando lo decimos, el Espíritu Santo va a estar con nosotros. Entonces, una iglesia dinámica que crece es una iglesia que se deja mover por el Espíritu Santo de Dios. Yo sé que ustedes son movidos por el Espíritu Santo del Señor. Una iglesia donde no hay Espíritu Santo es una iglesia estática, muda. Muchos creen que solo por alabar al Señor, hermano, y por ser así como solapados, ¿verdad? Y ya creen que ahí está el reino del Señor. No, dice que una iglesia dinámica que crece es una iglesia que se deja mover por el Espíritu Santo de Dios, como ocurrió en los creyentes cuando iniciamos el hecho de los apóstoles. Dice que ellos estaban unánimes juntos, orando todos, cuando vino y cayó el Espíritu Santo del Señor, y en ese momento empezaron a hablar lenguas. Pero fíjese bien, hermano, que no es que yo critique, porque no me gusta criticar, pero he visto muchos predicadores que han agarrado un lenguaje idéntico, y ese no es. Han agarrado, como dice, la risa santa, el caerse. Todo esto lo han simbolizado como el movimiento del Espíritu Santo. Pero en realidad, hermano, lo que realmente demuestra a la gente
que está llena del Espíritu Santo no es repetir, no es que mi mente esté metida y y se emocionó usted, Y ahí está. Y si no, pues otras cosas y otras cosas. Pero cuando yo lo miro a usted, no está no. Usted está gozándose en la presencia del Espíritu Santo y goza, se ríe, glorifica, exalta, llora, bendice, exalta, se mueve, danza. Ay, qué bendición cuando usted está en el Espíritu Santo. Cántale, aleluya. Está sintiendo ese gozo sobrenatural. Si los que son naturales, me refiero a la naturaleza de la carne, no hay nada. Pero los que somos del Espíritu tenemos que manifestar algo sobrenatural. Y ese sobrenatural es que usted empieza a levantar sus manos, goza, llora, grita, dice lo que quiere, si le entendieron bueno o no, pero el que le está entendiendo lo que usted está haciendo es el Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial Jehová. Esto es muy importante, hermano. No importa si usted se ríe o no. Si se ríe, pues qué bueno, hermano, porque también ahí podemos ver que usted está tocado. Si usted cae, qué bueno, hermano, porque usted está tocando. Y esto es muy importante, la expresión sobrenatural en nuestra vida. No lo están viendo a usted que está pensando, ¿qué digo? ¿Y qué hago? Y ahorita voy a hacer esto, y ahorita voy a hacer lo otro, para que me miren que yo estoy lleno del Espíritu Santo. Tu mente no está actuando ahí, está actuando tu sentir de la presencia de un Espíritu divino, algo sobrenatural que te hace mover, te hace cantar, te hace glorificar, te hace exaltar, te hace hacer de todo, pero no lo estás pensando. No lo estás pensando. Si te reíste, qué bueno. Si caíste, qué bueno. Si dijiste un montón de jerigonzas, qué bueno. Lo que yo no te entendí, pero lo que debes estar seguro tú es que te entendió el Señor Jesús. Entonces no es necesario que pensemos. Yo, mire, hermano, le voy a ser honesto. Cuando yo empecé, le voy a ser honesto porque esto es así. Yo cuando empecé a ser evangélico, empecé a oír esto de la... Y yo lo grababa y lo volvía a oír y decía, pero ¿por qué yo no hago igual? Yo tengo que decir así también. Esas son bendiciones que a alguien le da el Espíritu Santo. Porque usted se ha visto que hay gente con esa expresión natural que lo hace. Entonces yo decía, ¿por qué yo no hago igual? Porque hasta ahora estoy comprendiendo que el Señor nos da nuestro don conforme le amamos, conforme le queremos, conforme trabajamos. Y cuando nosotros le damos el primer lugar al Señor, viene el Espíritu del Señor a darnos su presencia y usted empieza a sentir algo sobrenatural. No tiene vergüenza para expresar, canta, grita, alaba, glorifica. Y usted se mueve, usted danza. ¿Usted qué le importa que lo critiquen? Lo único es que su espíritu se está gozando con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y esto es dependencia del Espíritu Santo. Entonces, hermano, tenemos que vivir el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es el Evangelio de Jesucristo, hermano? Como nos fuimos viendo desde un principio, la unidad. Dice el Evangelio, unidos. ¿Qué dice de ahora? Obedientes. ¿Qué es el tercero? Buscar en oración y ruego al Señor. Darle a Dios el primer lugar. Dependencia del Espíritu Santo, vivir el Evangelio. ¿Cómo estamos viviendo el Evangelio? Dice
Los primeros cristianos no solo predicaban las buenas nuevas de salvación, sino que vivían el Evangelio. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Se da cuenta? Vivir el Evangelio del Señor con unidad, con obediencia, en oración y ruego, buscando al Espíritu Santo. Todo esto dice que tenemos que ser la expresión del Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces tenemos que demostrar que realmente somos cristianos, porque nos gusta estar en unidad. Hermano, ¿quiere participar? No, hermano, mejor dele la oportunidad a aquel. Ah, bueno. Hermanos, tal cosa vamos a hacer. Ay, no, hermano, yo creo que yo no voy, yo sí no voy. Hermano, eso no es unidad. Unidad es cuando el Espíritu Santo toca a alguien y dice, hagamos tal cosa, amén, hagámoslo, siempre dentro de lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces dice que tenemos que vivir el Evangelio del Señor. Unidad, ¿qué dice más, hermano? Cuando estamos unidos, tenemos en obediencia, buscamos en oración y ruego al Señor. Y también dice que tenemos que vivir el Espíritu Santo del Señor. Y voy a terminar ahí, porque yo creo que el Señor nos está dando una clase fantástica, nos está dando revelación de la verdadera palabra del Señor. Porque dice que la unidad es lo que hace la fuerza en una iglesia. Pero una iglesia desunida, una iglesia que hoy viene, usted se da cuenta de por ahí, mira, dice, sí. Cuando le toca su semana, ahí está. Y Dios guarde que no la van a poner en su semana. Dios guarde. Dejen que me bautice más el Espíritu Santo, a ver. Bájese ahí usted. Pero vamos a hacer la última. Fíjese bien cómo el Señor nos explica del ser bendecidos con los principios de que somos hijos de Dios. Primero, unidad. Segundo, obediencia. Tercero, búsqueda sincera en oración y ruego al Señor Jesucristo. Cuarto, darle a Dios el primer lugar. Y quinto, hermano, estamos viendo aquí que nos dice que tenemos que depender del Espíritu Santo. ¿Cuántos sienten que cuando empiezan a adorar al Señor algo sobrenatural viene a sus vidas? Un rocío fresco, un rocío hermoso que lo empieza a llevar y todo eso. Es algo sobrenatural en lo que es la llenura del Espíritu Santo. Y vivir el Evangelio. Eso es muy importante, vivir el Evangelio, porque hay que estar unánimes, hay que cumplir estos principios y sobre todo, hermano, depender de Dios. Dependamos de Dios. Porque cuando dependemos de Dios sabemos dar. Pero cuando no dependemos de Dios no sabemos ni qué hacer. Porque dice, ay, ¿qué hago con hermano si me pide oración? Y yo no puedo orar, no me siento capaz. Entonces, hermano, la dependencia de Dios. El Señor es quien nos asegura la victoria, hermano. Por eso es fundamental que dependamos eternamente de Él. El poder no es nuestro, sino que proviene de Dios. Entonces el último es, dependo de Dios. Y para depender de Dios, tenemos que cumplir los principios: unidad, obediencia, oración y ruego. Tenemos que cumplir esos principios, llenura del Espíritu Santo, dependencia de Dios. Vivir el Evangelio. Esto nos hace depender del Señor. Y les voy a dar un ejemplo tan claro, hermano. Cuando los apóstoles Pedro y Juan iban a orar
al templo La Hermosa. Siempre se sentaba ahí un paralítico que dependía de la caridad de otro. ¿Qué es caridad de otro? Lo que te duele a ti, por eso das una limosna, porque te duele. Ah, pobre el Señor, das una limosna. Entonces este hombre dependía del hombre. Él miraba a los apóstoles y decía, una limosna por el amor de Dios. Dame una limosna, pero él dirigía su mirada para ver qué billete le echaban ahí. Y saben ustedes que estos dos hombres dependían de Dios, estaban llenos del Espíritu Santo. Pedro y Juan le dijeron, hermano, eso es depender de Dios, estar lleno del poder de Dios. Porque le dijo Pedro y Juan, no tenemos, ¿qué le dijeron? Oro ni plata. Esa es una clara enseñanza que Dios no necesita que tú seas rico para demostrarle al mundo que eres lleno de la presencia del Espíritu Santo. No tengo oro ni plata, pero lo que tenemos te damos y es poder de Dios. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Cómo le quedó el ojo? El otro esperando ahí una limosnita. Y los otros llegan y le dicen, no tenemos oro ni plata, son cosas terrenales. Nosotros estamos llenos del poder de Dios y lo que te vamos a dar es la mejor felicidad de tu vida. Y eso es que vas a caminar. Y se levantó el paralítico, dice, y glorificaba a Dios delante de ellos. ¿Por qué? Porque vio él que en lugar de una moneda le dieron vida y vida en abundancia. Entonces nosotros tenemos que ver, hermano, que, es que como no tengo pisto, hermano, por eso, no, hermano, por favor. Es que la iglesia necesita que tú seas lleno del Espíritu Santo, y la llenura del Espíritu Santo significa poder de Dios. Llenos del poder de Dios, podemos decirle a mucha gente, yo no tengo para darle, pero voy a orar por usted, en el nombre de Jesús te reprendo y te echo afuera, espíritu inmundo, y deja de molestar a esta persona, en el nombre de Cristo Jesús, y eres libre. Y nosotros, me alivió mi cabeza, tengo mejor relación en mi trabajo, tengo esto, se me resolvió tal problema, tengo esto. Y gracias a la oración de alguien que no tenía pisto, pero tenía lo más importante, el poder de Dios, el poder de Dios, el poder de Dios. Ese es lo más importante en nuestra vida. Entonces, hermano, tenemos que ver que no es necesario que seamos de plata, de pisto, pues. Que usted ha visto ahorita todos los problemas que hay en la televisión, hermano. ¿Qué sirves? Me ponía a pensar, decía yo, incluso oré por ellos. Señor, perdónalos. ¿Para qué sirve eso? Una vida de alegría pasajera. Cuando tú demuestras trabajo, cuando tú demuestras poder de Dios y Dios te va prosperando y Dios te va sacando adelante y vas para arriba y para arriba y para arriba y para arriba, y entre más arriba te tiene Dios, más glorificas, más te llenas de la presencia, más trabajas para el Señor, más exaltas a Jesucristo, más haces que muchas personas vengan a los pies de Cristo, más haces crecer tu iglesia, porque esta es tu iglesia, aunque no quieras, esta es tu iglesia que Dios ha levantado para cada uno de nosotros. Glorificamos al Señor. Así es, hermanos, que busquemos lo sobrenatural de Dios. Mire, yo cuando me referí que esto, azúcar, la cara, no me vaya a confundir, ¿verdad? Gracias. Es que yo he visto la falsedad. ¿Y sabe por qué? Porque están haciendo esas cosas y otro día sabe otras cosas. Otras cosas que dan pena. Entonces, no. Mire,
Usted ora por un enfermo y el enfermo se sanó. ¿Lo supo usted? Solo si se lo cuenta al hermano. Y si no se lo cuenta, usted esté seguro que hay acción de Dios para esa persona. ¿Por qué? ¿Por qué está seguro usted que hay acción de Dios sobre esa persona? Porque estoy lleno del Espíritu Santo. Estoy lleno del poder de Dios. Y alguien viene a mí, no soy yo el que va a actuar, es el que está en mí. Porque dice que Dios ya no habita en templos hechos por las manos del hombre. Él habita en el corazón de los que lo ponen en primer lugar, lo adoran, lo bendicen, lo glorifican, les llena de su Espíritu Santo y tienen el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es? El amor, el gozo, la paz, la paciencia. ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros tenemos que perseverar, lo sobrenatural de Dios. Pero si te mira el Señor, sí, no, sí. Es que yo por medio de un canto me convertí, decía uno. Sí, porque solo se convirtió. Solo se cambió tacuch de católico a evangélico. Es que por un medio de un canto yo me convertí. Se convirtió en un falso, en un hipócrita. Pero nosotros tenemos que convertirnos realmente en la gracia del Señor. Entonces usted sabe que de hoy en adelante Dios le ha hablado y le ha dicho, si tu iglesia va a crecer, es por ti. Tienes que tener unidad. Tienes que tener obediencia. Tienes que tener, hermano amado, lo que el Señor quiere que nosotros tengamos. La presencia de su Espíritu Santo. Vivir el Evangelio y tener ese poder de Dios. El poder de Dios. Por ejemplo, mire hermano, yo he orado por varias gente. Y la verdad, hermano, que sí. Mucha gente ha recibido sanidad. Pero yo estoy consciente que lo que yo busco es ese poder de Dios. Yo sé que soy insuficiente, yo sé que soy humano, soy limitado, no tengo esa, pero si yo le pido al Señor y el Señor va conmigo, como Pedro y Juan, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate, 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 levántate. Amén. Así es de que hay que trabajar. Estos principios se los voy a repartir el domingo. El domingo no hay luz, les cuento. Parece que no va a haber luz. Pero tenemos que reunirnos, haya o no haya luz. Y yo no digo la palabra que dicen así. Si no hay luz, pues vamos a cantar, a no sé qué dicen. Yo no acostumbro eso. Entonces, vamos a entregar esto para que usted se recuerde. ¿Cómo debe crecer mi iglesia? ¿Cómo debe crecer? Cuando yo me uno a los hermanos y trabajamos juntos, no por grupo, trabajamos juntos en la iglesia. Somos obedientes a la palabra del Señor, buscamos el rostro del Señor, nos llenamos de la presencia del Señor, vivimos el evangelio del Señor. Pero estoy lleno del Espíritu Santo. Significa poder de Dios. Así es, hermanos, que sigamos adelante, trabajemos para el Señor y vamos a orar por hermano Dagoberto Palacios, que se encuentra con quebrantos de salud. Yo sé que el Señor va a hacer obra esta noche en el hermano Palacios, Dagoberto. Yo sé que el Señor lo va a levantar. Si usted tiene fe, va a haber un milagro del Señor esta noche. Sobre muchas vidas, porque hay mucha gente que está viendo el canal. Me gozo mucho porque no es que ya están llamados a Colombia. Qué bendición para esta iglesia. Entonces también tenemos que nos visita por primera vez Roberto Solís y Sabina Tul, que nos visita en esta iglesia y piden oración. ¿Aquí están, hermano, o solo piden oración? Pasen adelante. El Señor es grande en nuestra vida, hermanos. ¿Cuántos se sienten con gozo en su corazón? ¿Verdad que es bonito saber la palabra de Dios para ser una iglesia bendecida y prosperada? Padre Santo, gracias te damos, Señor,
por la vida de tus siervos, Dios mío, al cual yo bendigo, Señor, con todo el corazón. Y lo ungo con el poder de tu Espíritu Santo para que su vida cambie en este instante, Señor. Que sea prosperado, bendecido, y que todo lo que sus manos hagan, Señor, sean de bendición para su familia y para él mismo. Bendecimos a tu sierva, Señor, de esta noche. La pongo en tus manos para bendición, para prosperidad, para salud, Señor. Bendecimos a estos niños también, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Pero yo sé, Padre Santo, que tú tienes un plan perfecto para cada uno de nosotros. Porque tu plan perfecto es, Señor, ser bendecidos, gozarnos de tu reino, Señor. Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Gracias por esta unción santa que estás dando a mis hermanos, Señor. Bendice también a estos bebés, Señor. Bendice a nuestra hermana. Bendícela, sigue bendiciendo, Señor, en la unidad de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre. Amén y amén. Dios le bendiga. Bienvenido. Bienvenida, hermana. Hola. Padre, gracias te damos, Señor, por la vida de Dagoberto Palacio, Señor. Te pedimos con todo el corazón que este instante, Señor, podemos declararlo sano en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, ponemos en tus manos entonces la vida de Dagoberto Palacio, de nuestra hermana Carmencita de Palacios, de todos sus hijos, nuestra hermana Marmi, nuestra Yoli y sus niños, Señor. Te pedimos que los bendigas, los ayudes y los prosperes cada día más, Señor. Bendecimos la vida de Dulce María, que hoy está de cumpleaños, Señor. Bendice nuestra vida, nuestra alma, Señor. Bendice la iglesia en prosperidad, Señor. Bendice la iglesia que ha cambiado, Señor, bajo el manto apostólico, Señor, bajo tu unción de tu Espíritu Santo. Bendice a los televidentes, Señor. Bendice a aquellos que tienen necesidades. Resuélvelas, Señor. Bendice a aquellos que están presos en las cárceles, Señor. Que yo te pido con todo mi corazón que les des la oportunidad de salir libres y que ellos tengan la oportunidad de bendecir y glorificar tu santo nombre, Señor. Bendice a los enfermos que están con enfermedad crónica, Señor. Solo tú puedes hacer la obra. Bendice a nuestras familias, nuestros hijos, nuestras esposas y esposos. Y bendice, Padre, esta iglesia, que no es una iglesia de religión, es una iglesia bajo la unción de tu Espíritu Santo, que te buscamos, te glorificamos y sabemos que mucha obra estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Vamos a invitarlos que estemos siempre a la vanguardia del crecimiento de nuestra iglesia. Yo el domingo me gocé mucho por Alfredo. Me llenó mucho mi corazón porque este hombre ha sufrido. Pero mire el fruto. Los dos hijos aceptaron a Jesús. Solo nos falta la esposa, que ya estamos orando por ella. También hoy miro la perseverancia de nuestra hermana, que están orando por más gente. Y una de las cosas es ver cómo hoy realmente Roberto Solís ha sido tocado por el Espíritu Santo. Y como nuestra hermana Sabina también, Tul. Pero yo le digo a Roberto, la mejor opción es vivir bajo el manto del Señor Jesús. Afuera no se puede hacer nada. Usted quiere felicidad, todo, solo bajo la unción de Dios. Si queremos felicidad pasajera, persecución y muerte, ahí está el mundo. Pero Dios les bendiga esta noche. Sigamos adelante, sigamos orando, clamando a Dios, porque hay muchas pruebas, hay muchas situaciones. A mí casi no me gusta ver noticias, que hoy me sentí un ratito a ver, pero qué impresión, qué impresión. Que Dios ayude a estas personas, que Dios les bendiga, que Dios les ayude a salir de sus problemas, y que también, ¿verdad?, hay que comprender que es el enemigo el que los hace caer en eso.
y que en realidad pues la humanidad no está libre. Pues decía Javi, y líbrame de la tentación para que este no me haga daño. Que Dios les bendiga, hermanos. Siempre les invito a seguir adelante, a trabajar. El domingo les voy a dar estas copias. Necesito que usted entienda por qué es necesario el crecimiento de nuestra iglesia. Y así es de que sigamos adelante. Y el domingo no va a haber luz, pero sí va a haber la luz más importante, que es la presencia de Jesucristo. Qué gran bendición, ¿verdad, hermanos? Así que sigamos siempre unidos, como dice el pastor, y así también estamos invitados para el servicio de sábado, que es lleno de bendición para cada uno, y el día domingo también, que es Santa Cena. No se lo vaya a perder, ya que es una gran bendición poder venir a la iglesia. Y así le pido a mi hermana pastora para que ella nos pueda despedir en palabras de oración. Hermanos, vamos a quedar despedidos en esta noche. En palabra de oración, se pueden poner de pie, por favor. Padre, en esta hora te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Gracias, Padre, por habernos permitido estar acá en tu casa, alabando y bendiciendo tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre, por todas las familias que estuvieron ahora acá, adorando y bendiciendo tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos a poner en práctica tu palabra, Padre, a ser obedientes para cumplir con todo lo que tú nos pides, Señor. Te damos gracias por los televidentes, Señor, que hoy estuvieron gozándose en sintonía de Alfa Visión, Canal 43. Padre, llévanos con paz y con bendición a nuestros hogares, Señor. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Estamos muy felices aquí en Canal 43, saludándolo desde esta estación en la cual el Señor Jesús ha establecido en Chimaltenango como un medio de bendición para cada uno de ustedes. Realmente lo creemos. Creemos que Canal 43, Alfa Visión, es el canal familiar cristiano que bendice a toda vida. Desde luego, la transmisión de la palabra del Señor, la convivencia y todo el gozo que puede establecerse en cada persona. Por eso, nosotros le pedimos al Señor por usted y le pedimos a usted que usted ore y clame a Dios por Canal 43. Canal 43 es una bendición y es algo que Dios estableció con propósito. Y el propósito es que usted se acerque a Jesús, que usted ame a Jesucristo, que todo lo que le digan fuera del orden de lo que no es Jesucristo, nosotros le confirmamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo fue crucificado y murió, resucitó al tercer día y ahora está cerca del Padre intercediendo por nosotros. Por eso nuestra misión es decirle, usted tiene que amar a Jesucristo y aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Acéptelo hoy, que Él va a ser una bendición para su vida. Hacia Cristo Jesús, en donde es acá. Especialista, 2, la posesión, la
en Sanatorio San Francisco y Obra